Buenas tardes a todos, bienvenidos al módulo de Derechos del Niño, que hace parte de un conjunto de módulos donde vamos a pensar los grupos vulnerables, los grupos de personas vulnerables. Mi nombre es Silvina Francesón y soy la docente a cargo de este módulo. Hace 21 años que trabajo en Derechos del Niño y en resolución de conflictos. Mi experiencia más significativa ha sido en Paraguay, donde viví 15 años. Y he tenido la oportunidad de aprender abogacía preventiva en derechos del niño. He trabajado en diseños legislativos, en diseños de programas, en capacitación y en temáticas bien fuertes como la trata y el tráfico, las migraciones, las adopciones ilegales, la participación de los niños en la esfera pública, y sobre todo los sistemas de protección. Así que muy contenta de compartir este espacio de la virtualidad. Ustedes van a encontrar en la plataforma un conjunto de materiales que los invito a que los miren con, con reflexión y pensándose en el rol, y también un trabajo y un foro. El foro nos va a poner en contacto conversando y el trabajo nos va a dar la oportunidad de pensar la práctica a partir de situaciones concretas y de algunas preguntas. En el poquito tiempo que tengo me gustaría contarles de qué se trata el módulo y dónde podemos hacer foco para sumarle valor a lo que ya todos conocemos. Este módulo introductorio tiene que ver con los derechos del niño en la atención niño-adulto y en la relación de los niños con sus progenitores o los responsables de la crianza, la comunidad y el Estado, y luego el conjunto de principios que hacen a lo que hoy llamamos el enfoque de derechos y lo que el país tiene comprometido convencionalmente como responsabilidad internacional. Esos son los contenidos mínimos y los van a encontrar en los materiales que les he seleccionado. Todos nosotros hemos seguramente transitado muchos años de trabajo en la abogacía, así que lo que voy a contar no es novedoso. Sí, lo novedoso quizás es pensar la práctica profesional en la jurisdicción a partir de lo que los compromisos internacionales nos significan como país. Todos sabemos que Argentina en el 94 hizo una inclusión en lo que llamamos el bloque de constitucionalidad de un conjunto de tratados y acuerdos internacionales que mejoró nuestro nivel de protección legal respecto de lo que llamamos la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Esto no es ninguna novedad. Nosotros teníamos un conjunto de acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos que nos permitían hacer protección. Sin embargo, el mundo necesitó, hace 30 años atrás, en el 89, darse una convención específica, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es uno de los tratados que iluminan, digamos, en forma particular el trabajo que venimos haciendo en infancia. Todos sabemos que este bloque de constitucionalidad que está puesto en el artículo 75, inciso 22, nos trae algunos tratados internacionales particulares del sistema de Naciones Unidas, otros de OEA, y bueno, sabemos que hay otro bloque vinculado a los convenios de OIT. Todo ese conjunto de acuerdos y tratados internacionales los tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer intervenciones jurídicas y en el rol de ustedes de hacer prácticas procedimentales que permitan impactar efectivamente en la vida de un chico o de un adolescente. Me gustaría poner foco en el cambio de paradigma que significó la Convención y que todavía significa, porque hace 30 años que estamos pendulando entre el paradigma de la situación irregular y el que llamamos paradigma de la protección integral, que no debe ser todavía una aspiración, pero que a veces lo es. Nuestro trabajo tiene que ver con operativizar los derechos, no solo con declararlos. La Declaración de Derechos nos pone en un piso de mínima para que desde ahí podamos construir ciudadanía y ejercicio real, pero nunca de máxima, así que lo que nos toca es intenso e interesante. Ustedes saben que al conjunto de principios de derechos humanos que ya teníamos y que tenemos, se le sumó un plus de protección a partir de la Convención que tiene que ver con principios específicos, ¿no? El principio de la integralidad, el principio del interés superior del niño, el principio de la no discriminación, el principio de la supervivencia y el desarrollo, el principio de la participación protagónica, el principio que también es derecho de ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les afecten,
y el principio de la protección especial. Por la jerarquía normativa todos sabemos que luego de las normas constitucionales y el conjunto de tratados internacionales tenemos las leyes nacionales, muchas de las cuales se han ido adecuando desde el 90 a la fecha. De hecho, Argentina, ¿se acuerdan? En el 2005 hizo su adecuación a lo que llamamos la Ley de Protección Integral, y en el 2008 Santa Fe hizo lo suyo. No todas las provincias argentinas lo han logrado, de hecho me acuerdo ahora de dos, San Luis y Formosa, que todavía no han adecuado su legislación provincial. Cada vez que hacemos una intervención jurídica en una situación concreta, necesitamos traer todas las normas del ordenamiento jurídico para asegurarnos cuáles son las más apropiadas para seleccionar y resolver la situación concreta. El enfoque de derecho, que es la novedad del lente que usa la convención o que se pensó en el mundo para resolver la complejidad de cambio que significa la convivencia y reconocer al niño como sujeto de derecho en la familia, en la escuela, en el barrio, en el club, en la comunidad, en la provincia, en el país, en el mundo, implica que tengamos a la vista todos los derechos civiles, sociales, culturales, económicos, políticos, y que este eslogan que hemos escuchado muchísimas veces, todos los derechos para todos los niños todos los días, deje de ser una declaración para ser una realidad en historias concretas. Si ustedes hacen bien su trabajo, si yo hago bien mi trabajo, si le ponemos cabeza y corazón al trabajo, nos podemos asegurar de impactar positivamente en la vida de chicos donde tomamos decisiones. Y ahí me querría introducir en la primera cuestión, que tiene que ver con cómo esta convención, que es el instrumento internacional con mayor cantidad de ratificaciones en el mundo, trajo consigo un órgano de vigilancia, que es un órgano de vigilancia del tratado, que se llama el Comité de Derechos del Niño, que ustedes saben funciona en Ginebra en forma permanente, y es el que revisa periódicamente los informes que los países van cada 4 años rindiendo a la comunidad internacional a modo de rendición de cuentas, y también a modo de rendición de cuentas internas para saber el estado de avance en la garantía y en la protección de derechos. Eso implica de parte del comité que haga lo que llamamos doctrina internacional de los derechos del niño. Me pareció curioso traerlo porque Argentina tiene poca práctica de usar lo que llamamos las observaciones generales, que hoy son 21, la van a encontrar en los textos que les dejé en la plataforma. Son 21 observaciones generales que son piezas jurídicas que ha construido el comité a lo largo de estos 30 años, dando cuenta de los procesos que el mundo viene haciendo en términos de aprendizaje en garantía y efectividad de derechos. Así que les recomiendo y les pido que las lean y sobre todo que lean 4 de las cuales seleccioné para que podamos pensar estas situaciones que les planteo como un pequeño desafío, un pequeño ejercicio para la práctica profesional. Entonces les decía que este comité, que funciona en forma permanente, recibe los informes de los estados y los informes de sociedad civil de cada estado, contrasta la información, para eso el estado tuvo que haber hecho una buena recolección de datos y en general reconoce positivamente los avances del estado, pero luego hace foco en los pendientes y hace lo que se llama recomendaciones. Argentina rindió el 5º y el 6º informe en el 2018, también le subí a la plataforma las recomendaciones generales que el comité le hace a la República Argentina. Ustedes van a ver que el informe está estructurado en lo que se llama las medidas generales de aplicación de la convención y luego los derechos específicos. Como órgano de tratado, la convención para que sea operativa necesita, el Estado necesita saber cómo la pone en marcha, ¿no? Entonces, el propio comité, haciendo un poco de pedagogía, empieza a contar cómo es que los estados pueden ponerla en marcha. Hasta hace pocos años, cuando en el 2008 Santa Fe empezaba a enseñar estas cosas, decía: tenemos una nueva institucionalidad, tenemos una nueva legalidad por el cambio legislativo, tenemos nuevos procedimientos, nuevos procesos, nuevos medios, nuevos actores. Hoy ya no podemos hablar de que son nuevos porque han pasado muchos años. Hoy tenemos una deuda social respecto a los derechos de niños y adolescentes en Argentina, y en la justicia tenemos una deuda enorme por falta de especialización, por falta de equipos interdisciplinarios que den cuenta de la complejidad que significa atender una vulneración de derechos
y una restitución de derechos. Así que el rol que ustedes tienen por delante es fundamental. Si ustedes tienen conciencia de que hacer efectivos los derechos implica trabajar en eso que decimos las 3P, ¿no? La prevención, la promoción y la protección, y que ustedes pueden realmente hacer la diferencia, entonces les toca algo significativo. Les decía que el comité trabaja sobre las medidas de aplicación que tienen que ver con lo que los países tienen que hacer en términos de hacer el máximo esfuerzo posible para adecuar su legislación, sus instituciones, sus presupuestos, etc., ¿no? Entonces, lo primero que mira el comité es el estado de la legislación. Argentina tiene algunas recomendaciones sobre eso, sobre todo para las provincias que todavía no lo han adecuado, los órganos de coordinación que refieren a los sistemas de protección. Ustedes saben que tenemos órganos a nivel nacional y a nivel provincial, y también tenemos sistemas locales, y Santa Fe tiene algunos pendientes respecto de esto. Les pido que miren en las recomendaciones del país cómo están estas recomendaciones, los mecanismos de supervisión independiente. Saben que hace poco se nombró el defensor general, que es una muy buena noticia, donde teníamos un retraso considerable en el cumplimiento de los compromisos internacionales. También la puesta en marcha de un plan nacional, que lo hemos tenido y que tiene vigencia hasta este año. No estamos teniendo plan provincial y eso es un problema. La reunión de datos, que para poder medir impacto yo necesito tener datos, de manera que la sistematización de datos es muy importante en los 3 niveles del Estado argentino: nacional, provincial y municipal. Los recursos que se destinan, porque la expresión política de querer hacer un cambio y de atender derechos se expresan los recursos. Cuando nos referimos a recursos, nos referimos a recursos en el sistema de protección de derechos, que ustedes saben está instalado en el ámbito administrativo e interactúa con sociedad civil, y también en el sistema judicial. La capacitación y la difusión entre los actores y entre la ciudadanía en general, la cooperación con sociedad civil, la cooperación con los organismos internacionales. Yo les había traído como un dato muy interesante estas recomendaciones que se le hacen a Argentina, y allí la llamada de atención tiene que ver con que cuando yo soy un operador jurídico que trabajo bajo el enfoque de derechos, mi esfuerzo tiene que ser trabajar la legalidad a partir de la integración normativa sistemática, es decir, no solamente traer el conjunto de normas adecuadas o pertinentes, según mi leal saber y entender por la temática que estoy atendiendo, sino el conjunto de principios, porque los principios, como sabemos, son una llave interpretativa, integrativa, y que nos iluminan a la hora de resolver. Les decía entonces que el intento es interaccionar entre el derecho y la interdisciplina, justamente por la complejidad, e integrar enfoques que hoy están como muy de moda, pero que resultan difíciles si no tengo la formación y no tengo el diálogo con la interdisciplina de integrar, como son la dimensión de género, lo intergeneracional, la multiculturalidad, la presencia de discapacidad, ¿no? Y tener en cuenta que un actor institucional solo no puede, que la justicia especializada necesita dialogar con el sistema de protección integral, el sistema provincial, el sistema municipal, depende de lo que esté resolviendo, y a veces el sistema transnacional, porque nos pueden tocar situaciones donde los niños, como todas las personas, transiten por fuera del territorio, y allí nos ponemos en contacto con el derecho internacional privado, y necesitamos hacer como otros esfuerzos. Como para ir cerrando, la convocatoria de este módulo es pensar al niño como un legítimo otro que tiene necesidades específicas por la edad de desarrollo que está transitando y potencialidades, que tiene derechos y responsabilidades, que hace parte de un sistema que hay que mirar holísticamente e integralmente cada vez que voy a hacer una propuesta de restitución de derechos, un sistema, un microsistema, un mesosistema, un macrosistema. Entonces tener todas estas redes y estos elementos de apoyo a mano, y pensar la doctrina internacional, la doctrina convencional, como un aporte concreto a partir de experiencias exitosas o buenas prácticas que están haciendo otros países y que nos ayudan como a ir más rápido en el camino
de la efectividad de derechos. Así que, bueno, nos encontramos en el foro, los animo a que lean con entusiasmo, a que se hagan muchas preguntas reflexivas y a que piensen el rol que es un rol de mucha exigencia si uno lo hace con mucha responsabilidad. Gracias.